Bueno, mis hermanos, que tengan ustedes muy buenas noches. Hoy me toca predicar a mí, ya que mi hermano Héctor, cierto, me dijo que por favor lo ayudara en algunas predicaciones que él tiene con sus iglesias. Bueno, yo soy de Concepción, Chile, soy hermano de mi hermana Yanna Fuente, la pastora de allá, que Dios la bendiga. Y vamos a pasar, cierto, a la palabra del Señor, que nos compete en esta tarde noche ya. Que Dios les bendiga, el Dios de amor, el Dios de paz, el que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo ve. A ese Dios predicamos, ¿cierto? En un Dios amoroso, fiel y verdadero, que nos trae las maravillas de estar con todos ustedes allá en México y también aquí en Chile. Son dificultades, hermano, que estamos pasando. Está todo escrito en la palabra del Señor, pero hoy tenemos un mensaje de fe. Mire, según la Biblia, según lo que está escrito en la palabra del Señor, nosotros estamos fuera del gobierno de Dios, porque estamos muertos en delito y en pecado. Pero vino un redentor para salvar nuestras almas. Gracias a Israel, que no lo quiso, ¿cierto? Dios se compadeció a nosotros y nos predica el Evangelio Santo de salvación. Por eso vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 17. Mire, y es tan simple esto, hermano, que la palabra del Señor nos dice tantas cosas. Eh, Mire, aquí hay una parte de la Biblia muy interesante para nosotros, en la cual, cierto, la palabra lleva por título, Israel rechaza el Evangelio, ¿cierto? Y el Señor, que ve en nosotros, ve que éramos un pueblo ajeno a lo que estaba constituido en la palabra del Señor, que solamente Israel, ¿cierto? Era el Dios. Pero nosotros, como estábamos alejados de Dios, Dios por medio de Pablo, del apóstol Pablo, nos trae ese evangelio. Igual que los romanos, Pablo, hermano, le predica directamente a los judíos que estaban en Roma, ¿cierto? Porque estaba la dispensación ya después de Jesús, ¿cierto? Jesús dijo, después que irán estaba escrito, después que irán al maestro, sus ovejas iban a ser esparcidas. Y así fue. Entonces Dios, como es misericordioso, como al pueblo de Dios, al pueblo de Israel tampoco lo ha desechado, pero sí ha puesto un nombre sobre todo nombre, a Jesucristo como su Salvador. Por eso que esta tarde nos compete, ¿cierto? Esta tarde-noche de leer su palabra del Señor. Yo tengo aquí mi Biblia, yo sé que usted la han buscado, ¿cierto? Porque dije dónde va a estar la palabra. Estamos en los Romanos, una carta muy preciosa, hermano, muy, muy tolerante a nuestros días, a lo que es realmente la palabra del Señor. Fíjese que los romanos dice que las palabras clave de esta carta de Pablo a los romanos es justicia, fe, justificación, ley y gracia. Amén. Mire qué hermoso. Entonces vamos a ir al texto de esta tarde, ¿cierto? Para, para poder dar a conocer lo que es Dios para con nosotros. Entonces leemos del capítulo 10 de Romanos, del versículo 14 al 17. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocaréis a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Dios los bendiga. Mire qué hermoso. Nosotros, ¿cierto?, estamos destituidos de la gloria del Señor, y por la cual Israel, siendo ya el pueblo de Dios, no quiso entrar a sus corazones al Rey de la Gloria, a Jesucristo. Y nos llegó a nosotros, y nos llegó por medio, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y los vamos a ir al versículo que más me compete, hermano. La palabra es toda hermosa, pero dice que en los términos de como Pablo habla acá, ¿cierto? Y cómo nos llega el Evangelio a nosotros. Cómo llegaba el Evangelio en ese entonces, en esas tierras. Cómo los hermanos tenían que estar bien preparados para poder llevar, ¿cierto?, una palabra de aliento y una palabra de verdad, y cómo se estaban cuestionando los hermanos en ese tiempo las cosas de Dios. Y así que dice Pablo, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en una situación muy, muy desorbitante en las cosas de Dios. Muy malas, hermano, porque estamos viviendo y agradecerle a Dios por sobre todas las cosas que en este tiempo nosotros podemos, ¿cierto?, contemplar lo que tanto añoramos, la venida de Cristo a nuestras vidas. La venida, ¿cierto?, para que todo esto acabe y nos juntemos con el Señor en las nubes, para que Él nos lleve, ¿cierto?, a su reino celestial. Por eso, hermano, nosotros, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué queremos oír? Si tenemos la palabra profética, ¿cierto?, de nuestro lado, ¿qué estamos oyendo? ¿Estamos oyendo al mundo? ¿Estamos oyendo las doctrinas del mundo? ¿O estamos oyendo a nuestro Redentor? Porque por la palabra, hermano, se nota, ¿cierto?, que donde nosotros vamos no es un reino cualquiera. Es un reino donde a, hermano, a darnos esa luz de vivir por siempre con Cristo. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber, ¿cierto?, enfermedades, ¿cierto? Ya no va a haber tormentos como en estos momentos hay en la tierra. Hay desolación y nadie puede probar una vacuna para este virus. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, debemos estar arriesgados, consolados con su palabra, porque el que está en nosotros, en nuestro corazón, es el Cristo Jesús, el Dios de la consolación, el que por su palabra, hermano, nos da vida y vida en abundancia. Fíjese que el Señor, ¿cierto?, nos advirtió de estas cosas muchos años, más de 2000 años, ¿cierto? Y a decir verdad, estas epidemias siempre han existido. En los tiempos de Jesús también hubo, hermano, ¿cierto? Estaba la lepra. En los tiempos de los profetas también hubieron muchas epidemias, hermano. ¿Por qué? Porque estaban ellos desobedeciendo al rey que los gobernaba en los cielos. Y por los profetas anunciaban tantas veces que Dios era un Dios consolador, pero sí le gustaba que ellos como pueblo fueran fieles. ¿Cierto? Fíjese que nosotros como hermanos cristianos, ahora que tenemos la verdad escrita, expresada en un libro, ¿cierto?, de 66 libros, podemos ver que en estos tiempos aún somos faltos ante Dios. Pero nosotros tenemos esa
cualidad, esa manifestación de su Espíritu Santo, en el cual está dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida. Ahora somos templo del Espíritu Santo y podemos, ¿cierto?, llegar al Padre, ¿cierto?, con facilidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere santo para su reino y siempre Él tiene promesas para nosotros y esas promesas están escritas en la palabra de Dios. Amén. Por eso que el Señor nos recuerda y nos hace tan fácil, ¿cierto?, para seguir adelante en su ministerio y de agradarle a Él por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar en estos tiempos de pandemia la palabra de Dios. Dios es un Dios valiente, cierto que a sus hijos le ha dado valentía, a nosotros nos dio un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía por estos tiempos. Y hay que hablar de las maravillas del Señor, que viene pronto y Dios no quiere que nadie se quede fuera de su reino. Hermano, hermana, su palabra nos aconseja en cada momento, en cada instancia de nuestra vida, que debemos, ¿cierto?, seguir adelante, perseverar, clamar al Señor, pedirle por el mundo, que en estos momentos, ¿cierto?, se sienta desamparado, hermano. Ya no hay paz. El Señor dijo que Él dejaba su paz, no como la tiene el mundo. Esto es una paz que Él solamente la da. Una paz que dura por siempre, hermano. No lo derivaremos, ¿cierto?, a esta vacuna que todo el mundo cree, que todo el mundo necesita. Pero la mejor vacuna que el cristiano tiene es a su Cristo, el Redentor de nuestras vidas. Dice su palabra en Juan 10:27, mas mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo, cierto, a la parte científica de este mundo o a nuestro dador de la vida? ¿A quién seguimos? Dios siempre ha puesto dos cosas bien, el bien y el mal. Y nos dice, cierto, que mejor participemos de las cosas buenas, de su Cristo amado, de su Cristo, el que nos salva y nos remide, hermano. Por eso, ¿qué estamos oyendo? Si la fe dice, cierto, si la fe, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, el enemigo, hermano, siempre va a poner en nuestra mente que hay una solución en este mundo. En este mundo no hay solución, hay desconsolación, hay peleas por donde quiera. Ahora se están tomando en el mundo quién va a ser la vacuna que va a dar cura a este virus. ¿Qué me dice usted, hermano? ¿Qué cosas oímos, cierto? Oímos por la palabra del Señor, que nos saca de duda, que nos lleva a un camino mejor, mas dice el Señor, yo soy el camino, ¿cierto?, la luz, la paz de este mundo. Y nos entrega a su Hijo, el Rey de nuestra consolación, el Rey que viene pronto a gobernar, ¿cierto?, a imponer las discusiones de los hombres, ¿cierto? En otras palabras, se viene a interponer las suposiciones de los hombres que hay en este mundo. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la capacidad, ¿cierto?, de servir a un Dios que no vemos, a un Dios que no lo podemos ver, nunca lo hemos visto, pero sí nos sentimos en nuestro corazón. Fíjese que tanta angustia hay en el mundo,
tantas muertes que hay en el mundo por este, por este COVID-19, hermano, por esta epidemia, que no hemos sido capaces de poder arrodillar nuestra rodilla y pedirle al que tiene, cierto, esa solución para con nuestras vidas. Hoy yo pienso que usted y también a mí como persona no lo ha llegado. Dios ha tenido misericordia de que ese virus no nos llegue y podemos, cierto, ser una persona normal, cierto, sin aquejarnos de este virus. Podemos andar libremente, hermano, podemos trabajar, pero tomar, cierto, siempre las precauciones del caso. Porque también dice su palabra que también tenemos que obedecer a las autoridades terrenales. Dios los bendiga, hermano, hermana, para seguir adelante. Fíjese que no es de ahora esta devastación que hay. En Joel, lo voy a invitarlo a que vayamos a Joel capítulo 1. Vamos al profeta menor Joel capítulo 1, versículo 4 o 5 parece. Mire mi hermano, cuál fue la devastación en ese sentido cuando Israel también desobedecía y eran plagas enormes, hermano, y plaga de mortandad, porque sin la necesidad, cierto, de poder comer algo, de alimentar este cuerpo, cierto, de alimentar este cuerpo, podemos también morirnos. Mire lo que nos dice en Joel capítulo 1, versículo 4. Mire que también habían plaga en ese momento, y plaga de mortandad por el alimento, dice. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón que había quedado. ¿Ve? Cuando hay desobediencia, hermano, Dios va a mandar estas cosas. Estamos peleando con algo invisible que no los vemos, ¿cierto? ¿Cuántas preocupaciones hay en los gobiernos? Pero realmente tenemos esa fe en Jesucristo, esa fe que el mundo todavía no la quiere, no la ha adoptado, porque no quiere inclinarse a las verdades del Señor, porque esta carne, hermano, siempre quiere lo más abundante. Pero no hay una abundancia de la palabra del Señor en nosotros mismos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Tenemos miedo a lo que nos dicen, a los que puedan decirnos. Hoy el mundo, hermano, está desencadenado. Hoy no hay paz. La paz que entrega el Señor es verdadera. Hermano. Por eso que, mire, son muchas las cosas que la palabra del Señor no puede decirlo. Muchas cosas verdaderas, hermano, porque toda la palabra de Dios es verdadera y un día se va a cumplir. Y hay profecías que se han cumplido. Pero hoy nos queda a nosotros, ¿cierto?, de decirle al Señor, ¿cierto?, de que nos perdone por nuestras flaquezas, por nuestros pecados. Hermano. Así como lo decía, ¿cierto?, en Joel capítulo 1, capítulo 4, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del que el revoltón había quedado. No hubo nada para comer, hermano, nada. Pero Dios es misericordioso.
Dice su palabra, dice que Él es tardo para la ira, es tardo para la ira, y su misericordia está a punto. Está ahí, hermano, hermano. Es benevolente con la vida de las personas. Porque Él amó tanto a este mundo que mandó a su propio Hijo, a su Hijo, para el que en Él creyera, cierto, y sea salvo por Él. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente? A un Salvador, ¿cierto? Dice el Señor que ya no en estos tiempos no habrá hambre de comida, no habrá hambre de sed, sino de su palabra. Hambre de su palabra. Hermano, estamos viviendo esta época, hermano, hermano. Que si la gente quiere que le hablen de Cristo, de oír palabra de Dios, porque el Señor va a consolar esos corazones. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano, hermana, para situaciones que aún nosotros no hemos visto, no hemos contemplado. Porque dice el Señor en Amós, capítulo 8, versículo 11. Vamos a leerlo, hermano, para que yo no me equivoque. Capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Versículo 11 dice. Dice, el Señor dice, el profeta Amós dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en que los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ellos se encontraban, ¿cierto?, en un momento muy delicado el pueblo de Israel. Ellos estaban, ¿cierto?, acechos presos por Nabucodonosor, hermano, hermano. ¿Cuánto ellos no, cuando se sintieron así atrapados, desconsolados en ese tiempo? Hermano, hermano, tuvieron hambre y sed, cierto, de oír palabras del Señor. Pero ya hacía muy tarde. Ya la ciudad de Jerusalén ya estaba, cierto, atrapada. Hoy es lo mismo. La gente se va a sentir atrapada, hermano, hermana. No va a tener nada en qué apoyarse. Porque el mundo miente. Dios no miente. Dios dice que son los últimos tiempos. Y ya no hay mejores tiempos. Y aún es el peor el caminar en esta tierra. Pero nosotros el Señor lo ha puesto como valiente en esta tierra. De predicar su palabra. De honrar al Señor. De decir al mundo que Cristo viene. Que Cristo está a la puerta. Que Él nos oye. Nos da libertad. Él es el hacedor de la vida. Él nos quiere entregar vida y vida en abundancia, hermano, hermana. Aférrese a su Señor. Dígale tantas cosas preciosas. Si el Señor escucha. Escucha. Porque Dios no es sordo. A usted lo hizo con dos orejitas, hermano, hermano. Algunos, cierto, uno más grande, otro más chica. Pero ahí está la palabra. Tenga fe. Predique la palabra. Ame a su hermano. Perdone. Para que Dios, cierto, nos diga, fuiste
¿cierto? Nos diga, en poco fuiste, hermano, en poco me diste, a ver la palabra, en poco fuiste fiel, gracias Señor, y en mucho te pondré. En ese día, hermano, hermana, cuando usted esté presente delante del Señor, cuando estemos en el tribunal de Cristo, hermano, hermano, ahí se le darán todas las cosas, lo bueno y lo malo. Cierto, íbamos a estar desbalanceados, porque hay cosas más malas que buenas en nuestro ser. Pero al quien creímos, a Jesús, nuestro abogado, Él va a balancear la balanza hacia nosotros. Vamos a quedar con la balanza igual, igual. Hermano, hermano, estamos en estos tiempos de angustia. Estamos también. Y la palabra del Señor, cierto, no, a veces muchos no nos lo van a creerlo. Mas Pablo, cierto, replicaba y anunciaba por medio de la carta. Fíjese que esta carta, hermano, la fue a entregar una hermana a la iglesia de Roma, una mujer. En Romanos 16, 1, 2. Nuestra hermana Febe, dice Pablo, ella fue a entregar esa carta maravillosa que entregó a los hermanos en Roma. Una mujer. Dios bendiga, ¿cierto? Lo que Dios hace con el hombre y la mujer. Es por eso que el Señor, para igualar, ¿cierto?, esa balanza, dice el Señor, mire, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Ese es Dios para nosotros, hermano, hermano. ¿Que vamos a sufrir aquí en la tierra? Sí. Pero tenemos un abogado en los cielos. Que Él comprenda a todas las personas. Mi hermano, mi hermana. Mi hermano, esa sería la palabra del Señor para estos tiempos de pandemia. Que sigamos oyendo la palabra del Señor. La fe dice que es por oír y por oír palabra de Dios. Viene la fe. Y se van las angustias, los temores. Porque Dios es el consolador de nuestras vidas, el dador de nuestras vidas, hermano, hermano. Dios les bendiga. Dios los cuide y los proteja, hermano. Así como en esta casa, hecha de madera, por los hombres, ¿cierto? No ha tenido en cuenta el Señor por las oraciones, hermano, hermana. Aquí viven dos pequeñas y la mayoría son, y los otros son adultos. Fíjese, hermano, que nada ha entrado a este hogar, sino la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Estoy muy contento, muy agradable, ¿cierto? De poderme, mi hermano y pastor Héctor, de poder hablar un poquito de la palabra del Señor, de un sermón. De podernos, ¿cierto?, hablarlo a distancia con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es única. La palabra del Señor es fiel. Fíjese, si vamos, por último, hermano, si vamos a 1 Pedro 1:23, mire lo que dice el Señor.
Primera de Pedro 1:23, hermano. Lo dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermoso, ¿cierto? Dios los bendiga, hermano, hermano. Que el Señor de paz los bendiga y nos podemos encontrar en otra oportunidad. Que Dios de paz los bendiga. Saludos, un abrazo muy fuerte a la distancia, muy fuerte a la distancia. Yo no los conozco, hermano, hermano, pero conozco a mi hermano, mi pastor Héctor, y a la pastora Yanna, mi hermana sanguínea. Bendiciones y saludos por allá. Nos vemos en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Amén y amén.